Nos suele suceder en la vida, a todos, y de distinta manera en las distintas etapas de la vida, nos suele suceder que nos ilusionamos con alguna situación, con alguna persona, con algo que tenemos ganas que pase y entonces generamos muchas expectativas. Deseamos algo, nos ilusionamos, esperamos, pero cuando no sucede, aparece una experiencia profundamente humana, pero que tiene consecuencias serias para el sentido de la vida. Nos desilusionamos, nos cubre la tristeza y de alguna manera perdemos el rumbo. La desilusión es una experiencia humana fuerte. La frustración porque no se dieron las cosas como yo quería que se dieran, porque la persona en la que yo tenía expectativa no es como yo deseaba que fuera. Esa frustración me genera una desilusión que me desorienta. Y a veces ese estado permanece en nosotros no poco tiempo y a veces se nos convierte en una forma de vida, en una forma de existencia, en una forma de caminar la vida. El Evangelio de Lucas nos cuenta que dos discípulos de Jesús, que ciertamente habían puesto muchas expectativas en Jesús, se habían ilusionado con Jesús, creían que Jesús era el que iba a liberar a Israel de la opresión romana. Pero al ver que Jesús es crucificado, muerto y sepultado, pierden el rumbo, se frustran y eso los desorienta. Se vuelven de Jerusalén, agarran para otro lado, otro camino. Y nos dice el evangelista que se pone a caminar al lado Jesús, pero no lo reconocen. Es posible que el Señor resucitado tenga una corporalidad nueva, pero me parece que no lo reconocen porque están demasiado ensimismados. La frustración, la tristeza, la desilusión los ha cubierto. No pueden ver otra cosa. Lo que nos imaginábamos, los que esperábamos era esto. No hay lugar para ver otra realidad. Y Jesús le dice qué es lo que venían comentando. Los invita a que le relaten los hechos, cómo los ven ellos los hechos. Y le van contando lo que ellos experimentaron, lo que creían de Jesús y lo que había pasado con Jesús. Es verdad, dicen. Fíjense qué interesante. Es verdad. Reconocen que hay personas que dicen que lo vieron. Las mujeres dicen que lo vieron vivo, pero hace 3 días que pasaron estas cosas y nosotros no vimos nada. Entonces Jesús, con paciencia infinita, va a usar la palabra de Dios, que es su palabra, y los va a ayudar a entender que hay otra lógica de la vida. Los va a ayudar a entender un tema muy sensible a la frustración y a la desilusión, que es el sufrimiento humano. Tal vez aquello que más nos descoloca, más nos desorienta y nos hace perder el sentido de la vida, el sufrimiento. Jesús les va a explicar que el que viene a salvar, que el que viene a liberar también tiene que pasar por el sufrimiento y la muerte, cosa que es difícil de entender si no hay fe. Qué duros son para creer, qué difícil es creer que el que salva, el Salvador, el Mesías, tiene que padecer el sufrimiento, la cruz. Qué dura es la cruz.
¿Cómo no frustrarse frente al sufrimiento? ¿Cómo no desilusionarse? Y Jesús les va a ir mostrando que ya los profetas venían hablando de esto y que en ese arrebato de ilusión no vieron esta posibilidad, esta lógica de Dios. Nos dice el evangelista Lucas que estos hombres sintieron algo interiormente, como un calor. Jesús les hablaba y ellos experimentaban ardor con esa palabra que podemos decir palabra viva. La misma palabra era la que les hablaba. Jesús, la palabra, se les estaba manifestando. En este estado de tristeza, pero en este estado donde empiezan a ver una lucecita al final del túnel, como decimos nosotros, les sale esta frase que nosotros muchas veces la cantamos, la rezamos y que nos es tan evocativa: quédate con nosotros, que se hizo tarde, se hizo de noche, quédate con nosotros. Es como una súplica afectiva, una oración afectiva a Dios: quédate con nosotros. Jesús se queda, come con ellos y hace este gesto que es un gesto cristiano, de Cristo y de los cristianos. Uno de los gestos más importantes, partir el pan, que es el gesto de su entrega, de la entrega de Jesús, el gesto de la Pascua. Cada vez que partimos el pan, eso a nosotros nos lleva a su Pascua, a su entrega total, una entrega amorosa total, entrega en el sufrimiento, entrega en la cruz. Y ahí entonces lo reconocen. Pero Jesús ya está, ya anunció, ya cambió, no hace falta que esté más. Entonces ellos se dan cuenta que está vivo y salen a decirle a sus compañeros discípulos: lo vimos vivo, y los otros dicen: nosotros también. Entonces estos discípulos hacen una experiencia fundamental para la vida, que la vamos a ir haciendo en las distintas etapas de la vida, de distintas maneras, pero que es muy importante en algunos momentos. Es pasar de la desilusión a la esperanza. La ilusión nos hace pensar que las cosas tienen que ser como yo las pienso, como yo las deseo. La esperanza me ayuda a abrir mi corazón a que las cosas sean como Dios las piensa, como Dios las quiere. Ya no soy yo entonces el que va llevando la historia, la dejo en manos de Dios, espero en Dios. Es el Señor el que tiene la historia en sus manos y por eso esperamos en Él, aún no entendiendo el sufrimiento y la muerte, tan propio de nuestra condición. Pero entonces caminamos de otra manera la vida. No somos personas de ilusión, somos personas de esperanza. Confiamos más en los designios de Dios, en la manera que Dios tiene de conducir la historia, que en la manera que nosotros tenemos de conducir. Sin duda, este es un tiempo desafiante de la fe, de nuestros pensamientos, de nuestras lógicas. Las cosas no salen como uno quisiera que salieran. La historia nos ha jugado una pasada que nos ha descolocado, nos ha desorientado. ¿Para dónde agarramos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el sentido? La cuarentena se hace pesada, se hace difícil. En tantos sentidos se hace difícil. Se hace difícil en la convivencia, se hace difícil en el proyecto, en el día a día, en los miedos. Pero entonces, frente a este sufrimiento, ¿qué hacemos?
dejamos crecer la desilusión, la tristeza, seguimos agarrando la historia en nuestras manos o le damos la posibilidad a Dios que Él lleve la historia y confiamos en Él, aún sin entender. Los invitamos entonces, los invito en este domingo de Pascua a agarrarnos al Señor. Que si andamos con esperanza, lo vamos a reconocer en muchos momentos del camino de la vida, en muchos momentos. Si andamos desilusionados, entramos en ceguera, pero si estamos con esperanza, lo reconocemos. No voy a hacer una apuesta ni voy a jugar, pero te aseguro que si andás con esperanza, mañana, en el camino de tu mañana, de tu día cotidiano, en algún momento podés experimentar que el Señor lleva la vida en sus manos. Y si andás con esperanza, ahora que vamos a hacer el gesto que hizo Jesús, vamos a decir, ahí está la entrega de Dios, está todo en sus manos, podemos esperar en Él, está vivo. Y si nos entregamos a Dios, no es que se van a solucionar las cosas, pero yo voy a caminar en esperanza y eso me va a dar seguridad y me va a dar sentido de la vida. Te invito entonces a que en esta Eucaristía que estamos celebrando juntos, misteriosamente juntos, así vos en tu casa, ustedes en casa y nosotros acá, en esta Eucaristía podamos sentir la presencia viva del Señor y confiar en Él y poner la vida propia, la vida de la familia, la vida del mundo en manos de Dios. Señor, quédate con nosotros, es tarde, no te vayas. Y el Señor se queda y nos muestra que está y estará siempre.